Bueno, señores, esta mañana contamos con la participación de la licenciada Lady Blanco. Ella es abogada, ex coordinadora de participación ciudadana y como advertíamos en la introducción del programa, hay muchos temas de actualidad que son de su competencia por ser una persona que está activamente participando, opinando y aportando en las mejores causas de lo que es el debate nacional. Muy buenos días, Lady, qué gusto que esté con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Jacqueline, qué bueno estar siempre aquí. Bueno, Lady, dos cosas. Ayer tuvimos la segunda reunión de la convocatoria que hizo el presidente Luis Abinader, de lo que ya había adelantado en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Y es como buscar una serie de consensos, de pacto, un gran pacto, con relación a la posición de la República Dominicana con Haití. Los partidos de oposición mayoritarios, ninguno de los tres asistieron, pero parece que caminó con la designación de comisiones, de subcomisiones y la asignación también de responsabilidades y de una agenda. ¿Cómo tú ves ese encuentro? Mira, yo creo que el llamado del presidente, a pesar de que puede ser que no tengamos tampoco muchas esperanzas de que se vaya a sacar algo, quizás, y no quisiera ser pesimista, pero es lo que hemos visto en los ejercicios, sobre todo en el trabajo de las reformas que el presidente planteó. Sin embargo, hay que entender que es un tema nacional, es un tema de interés nacional, de preocupación nacional, el tema haitiano. Sabemos que en Haití hay una crisis y esa crisis está impactando en la República Dominicana y está impactando, y lo vemos a través de la migración irregular que tenemos en el país. Y creemos que el llamado del presidente era muy oportuno, sobre todo para lograr consensos en temas que son neurálgicos a nivel nacional, como es el tema de la migración. Y para nosotros es una pena que en una de los otros días yo estaba haciendo la reflexión de que es un tema que nos compete a todos y que por eso los partidos políticos de oposición deben olvidarse de politizar el tema y asumir el tema como un tema de política nacional, en donde todos somos parte de los procesos de transformación del Estado y como ellos, figuras importantes en la democracia, tienen que hacer ese proceso. Además, también, Jacqueline, hay una ley de trata y hay una ley de trata que toca un tema sensible, porque hay un tema que se puede perfilar con un tema de la migración haitiana. Entonces, ¿qué pasa? Es un espacio propicio para que los actores políticos, en este caso los partidos de oposición, sobre todo los que forman parte de esa mayoría que está en el Congreso, como el PLD y la Fuerza del Pueblo, pues hicieran un acercamiento y una discusión seria, para buscar solución en conjunto a este tema. Porque si bien es cierto, hay un tema migratorio actual de una crisis que está viviendo Haití, sabemos que se está arrastrando un problema migratorio de más de 20 años, de soluciones que no hemos visto. Tuviera 50 o 100 años por ahí. Y de soluciones, porque obviamente vamos a suponer el PLD, que aunque ahí ya hay una división entre el PLD con el tema de la Fuerza del Pueblo, ellos fueron gobierno y vivieron el tema de la crisis. Y si aquí hay una migración irregular, y si aquí hay una cantidad de inmigrantes ilegal, también se debe a que ellos formaron parte de una política migratoria fallida. Entonces a ellos les corresponde también hacer mea culpa y asumir el debate para que realmente comencemos a ver la solución al tema migratorio de la República Dominicana. Ok, es decir, pero las expectativas están como siempre, es decir, o mejor dicho, como que por lo que ha pasado antes en comisiones y eso, uno no tiene mucha esperanza de que eso prospere mucho. Sobre todo ahora se hace un mandato a la comunidad, se manda afuera, a la OEA, a la Unión Europea, etcétera, pero lo más importante es lo que hagamos aquí. Claro, y al final lo que tomarán las decisiones, si tiene que ver con una ley, con una política migratoria, con una modificación a la misma política migratoria, ya eso al final quien tomará la decisión va a ser el Congreso. Entonces ahí es importante que esos actores que son fundamentales en estos procesos pues formen parte de esa búsqueda en conjunto de la solución del caso migratorio. Y es cierto también que es un tema que nos atañe a todos. Yo creo que causa también niveles de preocupación, sobre todo porque ya el tema haitiano se ha politizado. Si hemos visto que no solamente como el presidente cuando rindió cuenta, ese fue el tema final,
con un matiz ya electoral, porque se notaba con un matiz electoral, ya asumimos que el tema migratorio lamentablemente va a ser rentista electoralmente. Entonces, lo vemos con el presidente, pero ya lo hemos visto con el mismo candidato del PLD, que esa es una de sus líneas estratégicas en campaña electoral, que es la migración, que es el tema haitiano. Entonces, ¿por qué no sentarse en la mesa a debatirlo de manera seria, de manera correcta? ¿Por qué no hacerlo así? Pero es muy fácil también estar en oposición y comenzar a hacer una campaña, pero una campaña que nos afecta a todos porque no hay un criterio serio, valorativo y justo del tema haitiano. Lady, hoy vemos en la prensa los titulares de que el presidente Abinader designa como vicecónsul en España a exministra destituida tras acusaciones de corrupción. Se trata de Luz del Alba Jiménez, que no ha sido sometida a la justicia por esas acusaciones, pero tuvo una situación y el presidente la destituyó. Cuéntame. Mira, lo primero es que decir que el presidente tiene que tener muy claro que si él llegó al poder, aparte del hartazgo que ya teníamos en República Dominicana con un tema de un gobierno de muchos años y que ya naturalmente pues la sociedad va sintiendo esos niveles de hartazgo. Sin embargo, el punto focal que llevó al presidente al poder fue la lucha contra la corrupción y a favor de una cultura de transparencia. Entonces, eso debe mantenerse con niveles de coherencia. Y la coherencia se debe en el accionar. Podemos decir que el presidente hemos visto avances institucionales, como por ejemplo tenemos el trabajo que viene desarrollando la Dirección de Compras y Contrataciones, tenemos el trabajo de la Dirección de Ética Gubernamental, que está haciendo un trabajo muy loable, y hay que decirlo y reconocerlo. La unidad antifraude de la Contraloría de la República también. Es un trabajo de esa unidad que la gente no lo sabe, pero es un trabajo como hormiguita. Y es un trabajo que está rindiendo frutos. Tenemos el trabajo que viene haciendo la Cámara de Cuentas, que sí, esperamos muchísimo más todavía de la Cámara de Cuentas, pero va haciendo su trabajo. Y el trabajo que venimos viendo del Ministerio Público. Todo eso, que son órganos de control y persecución, pues son como las líneas a favor de la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Pero hay una cabeza de esa lucha, que la ejerció, ¿quién? El presidente, con su discurso. A pesar de que ahora en la rendición de cuentas como que tuvo un poco parco con este tema de la lucha contra la corrupción, porque no vimos tampoco muchas iniciativas que son importantes, que las voy a mencionar en adelante, pero cuando hablo de esto es porque esa coherencia debe mantenerse. O sea, no es coherente la designación en un cargo, en ninguno, ni siquiera fuera del país, en ninguno, de una persona que haya tenido un cargo público y haya sido destituida por un tema de una supuesta, porque no se ha comprobado, corrupción. ¿Por qué? Porque esto surge a raíz de un informe que hace la Dirección de Compras y Contrataciones en conjunto con la Unidad de Fraude y en conjunto con la Dirección de Ética. Ella era ministra de la Juventud. Exacto. Ese informe se entregó a la Procuraduría para que la Procuraduría lo valore y proceda ya con la investigación formal que le toca al órgano persecutor, el PETCA. Entonces, hay que esperar, porque hay un proceso. Realmente hay un proceso abierto. Ahora, la Procuraduría tiene que informar a la población dominicana si no hubo indicios de corrupción, ¿verdad? Pero eso no se ha hecho. Entonces, mientras tanto, hay un proceso abierto de corrupción de esa persona que fue destituida. Entonces, no hay coherencia del presidente designando a una persona que todavía está en fase de investigación. Entonces, ahí podemos decir nosotros que estamos viendo quizás que ya estamos en un matiz electoral y se va a caer el discurso de la lucha contra la corrupción. Porque ver al presidente levantarle la mano a una persona que, si bien es cierto, no tiene una sentencia, pero está en fase de investigación, el deber del presidente... que fue destituida justamente fue destituida, pero que también hay informes de órganos de control que están entregando el informe a la Procuraduría porque hay indicios de corrupción. Entonces, si hay indicios de corrupción, el deber del presidente es esperar a que haya una investigación de la Procuraduría del PETCA que diga, esos indicios no son suficientes, esos indicios no dieron causa a ningún hecho penal, entonces ahí ya le corresponde, en todo caso, al presidente designar.
si entiende la prudencia de esa designación. Ahora, esa designación no es prudente y no se adecua a lo que lo llevó al presidente a la lucha contra la corrupción, porque no tiene coherencia en esa designación. Y es una pena porque obviamente yo sé que la ciudadanía en general apuesta al presidente a seguir aportando y apostando a que tengamos un país más transparente. Sin embargo, cuando se hacen encuestas, Lady, el tema de la corrupción no aparece dentro de lo de mayor preocupación de la población. El tema de la corrupción no aparece dentro de la mayor, y es cierto, porque en los últimos años, cuando se han hecho los levantamientos, siempre el tema de la inseguridad ciudadana, la corrupción y la economía se mantienen en 1, 2, 3 o van rotando. En esta ocasión sí es cierto que la corrupción ya no forma parte del 1, 2 y 3, sin embargo, de los temas principales de preocupación, pero eso se debe también porque hay un nivel mayor de confianza. Tú tienes un órgano persecutor que está haciendo su trabajo y que la gente lo está viendo poco a poco. Entonces, no es que no siga siendo, no es que no siga siendo preocupación, sino que hay un nivel de quizás de más confianza a esos órganos de control y persecución de la corrupción. Ahora bien, la corrupción siempre debe ser tema de preocupación para el pueblo dominicano. Claro. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es que en la corrupción están todos los males del país. Cuando vemos deficiencia en los procesos de desarrollo, cuando vemos... Que falta medicina en los hospitales. Exacto, que educación. Que falta butacas en las escuelas, exacto, que no hay carreteras, que no hay agua, que no hay luz, que no hay caminos vecinales, que no, muchísimas cosas, eso es culpa de la corrupción. Claro, y porque menoscaba no solamente la confianza en la ciudadanía, menoscaba la confianza en las instituciones, en nuestras instituciones, y la debilita. Entonces, por eso es importante que la gente entienda la importancia de seguir persiguiendo la corrupción, pero no solamente eso, demandando mayores niveles de transparencia, con mecanismos de rendición de cuentas, porque es importante que se rinda cuenta, porque tenemos que saber qué hacen con los recursos públicos. Es como que si nosotros nos olvidamos de que este país nos pertenece, entonces dejamos hacer. Es como en tu casa. En tu casa tú tienes que saber qué entra y qué sale. Y cómo se ejecuta ese presupuesto hogareño de tu casa, porque después se te va el dinero y tú dices, ay, no tengo para pagar la luz. Entonces, ¿dónde viene el problema? Y tú tienes que buscar un préstamo para pagar esa luz. Entonces, eso es lo que pasa cuando no utilizamos de manera eficiente los recursos públicos. Entonces, quienes salimos perdiendo somos nosotros. Entonces, en la medida en que la sociedad dominicana está empoderada, demanda mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, uso eficiente y adecuado de recursos públicos, entonces, obviamente, vamos a tener un país en donde los recursos de la educación se utilizan de manera adecuada, los recursos de la salud se utilizan de manera adecuada y yo no tengo que mandar a mis hijos a una escuela privada. ¿Por qué? Porque los recursos para educación son suficientes para tener educación de calidad, porque eso es lo que pasa. La gente tiene que entender que lamentablemente cuando tenemos un Estado en donde las garantías sociales son mínimas, tenemos que nosotros costear esto. Claro. ¿Por qué? Porque quizás, Jacqueline, tú y yo no vamos al sector público, al hospital público. Quizás yo voy quizás a verlo para poder hacer estos juicios de valores, ¿verdad? Pero yo no utilizo el servicio público porque tengo un seguro que yo pago con mis recursos, pero lo que tendríamos que hacer es no acceder a eso, que tuviéramos realmente en un estado ideal, que tuviéramos un sistema de salud en donde tú, yo y cualquiera pudiéramos acceder sin ningún temor, porque el sistema de salud, aparte de que es gratuito, es de calidad. Así es. Igual pasaría en el sistema educativo. Yo no quisiera pagar colegio, yo no quisiera porque yo soy una asalariada y me duele tener que pagar los colegios, sabiendo que con un recurso de un 4%, mal ejecutado, pudiéramos tener una educación de calidad en donde todos nosotros pudiéramos acceder a ella. Bien ejecutada. Exactamente. Con tu permiso, Lady, y el de los amables televidentes, vamos a un corte y vamos a escuchar luego declaraciones de esta mujer que vino con las pilas puestas y nos anima de temas así que nos competen a todos. En breve regresamos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la licenciada Lady Blanco. Ella es docente, es abogada, fue coordinadora de Participación Ciudadana y... Sigo siendo parte de Participación, coordino la Comisión de Análisis Político. Sí, bueno, sí. Ya te debes. Esa es mi casa y no la dejo, porque la quiero muchísimo.
Así es, y yo también. Lady, estamos definitivamente que en un año preelectoral. Y este tipo de programas y el tipo de la labor que ustedes hacen es como una especie de observatorio constante. Así es. De lo que pasa en el país y de lo que se dice en el país. Entonces, a veces se dice una cosa, pero dista mucho de lo que se hace. Entonces, no hay coherencia, y si no hay coherencia, entonces no podemos avanzar. Así es. Entonces, yo te voy a poner el tema de esta aprobación que hizo el Senado el día 1 de febrero. En segunda lectura apoyó el proyecto de la ley del régimen electoral. Ya estamos a un año de las elecciones, justito, ahí. ¿Fue de ganancia? ¿Hay preocupación? ¿Qué se quedó afuera? Mira, ¿Fue de avance para las mujeres, para la participación, la igualdad en política, los controles, o no? Algunos dicen que es peor que es peor que el que estaba. En definitiva, ya han pasado los días. ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Se ha oído de todo que podemos decir el día de hoy? Mira, y te lo digo porque lo viví en carne propia. Yo, en representación de participación, estuve 1 año y medio sentada en el CES discutiendo las reformas electorales. No solamente la reforma de la ley de régimen electoral, sino también la reforma de la ley de partidos y movimientos políticos. Y es una pena que a pesar de sus esfuerzos de lograr consenso para que tuviéramos, no la ley posible, porque aquí no han acostumbrado a que tengamos la ley posible. Y de verdad, yo como no solamente como parte de participación la ley ciudadana, posible es que nos conformamos con exacto, la que se pudo conseguir. Ese conformismo mediocre que tiene nuestro Congreso, y no digo sino hemos visto todos los congresos, que no ha acostumbrado al pueblo dominicano a esperar lo mínimo posible. Y es una pena, porque uno como joven, te lo digo de verdad, uno tiene muchas esperanzas puestas en los actores políticos, porque al final ellos son los que van a tomar las decisiones muchas veces por nosotros, y esperamos madurez política de parte de ellos, sobre todo cuando se llama a un debate serio, que era la ley electoral. Y en esto te puedo decir que hay avances en la ley, como por ejemplo el tema de tener claro las competencias tanto del Tribunal Superior Electoral como la del Tribunal Superior Administrativo, que ya queda en su naturaleza electoral, la del Tribunal Superior Electoral. Hay otros avances, como por ejemplo la declaración de principios, que ya más normativa, ¿verdad? Pero para nosotros hay 2 temas que eran fundamentales, y yo creo que era para la ciudadanía completa, que era el tema del financiamiento público, claro, de los partidos tope de los financiamientos públicos, porque hemos visto la cantidad de recursos que nosotros como ciudadanos contemplamos para los partidos políticos sin ningún nivel de fiscalización y rendición de cuentas a los partidos políticos. Ahora mismo se queda el mismo tope, con la realidad de que tenemos que indexarlo si hay inflación establecida por el Banco Central. Yo quiero saber quién nos indexa a nosotros, que siempre lo digo, cónchale, pero quién nos indexa a nosotros la canasta básica. Exacto. O sea, quién lo indexa. Entonces nosotros tenemos que indexar los partidos sin ningún tipo de regulación. Y qué pena, porque se supone que este es el momento preciso para hacer una ley electoral que democratizar el ejercicio político. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3 partidos que reciben la gran mayoría de los recursos sin ningún tipo de fiscalización, pero para ser diputado, como mínimo, tú tienes que tener 50 millones de pesos. Así es. Entonces tú estás claro que si tú quieres aspirar a una posición dentro de tu partido y tú no tienes esos recursos, hermano, usted ni siquiera puede soñar. Porque si usted no tiene un padrino que le ayude a llegar a esa posición con los recursos, usted no puede soñar en ser parte de un curul, ni siquiera de una candidatura. Y es penoso porque dentro de los partidos políticos hay gente loable, gente buena, gente que conoce los problemas de su comunidad, que son líderes comunitarios. Y que no tienen ninguna oportunidad por esta los realidad. partidos no le dan espacio ni cabida a su propio dirigente. Entonces ahí tú estás viendo que comienza la desigualdad para el ejercicio político partidario, y eso lo estamos viendo ahora. Y otro tema que para nosotros ya, ahí tú podemos decir que es total retroceso, que es lamentablemente el tema de la participación de las mujeres en la política partidaria. Y es una pena. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque lamentablemente las mujeres en los partidos están calladas. Y una crítica que yo he hecho desde la sociedad civil, yo digo, pero es que no puede ser la sociedad civil que le diga a las mujeres de los partidos lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer, porque ustedes ahora mismo están siendo laceradas. Lleven ese artículo al Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el artículo? ¿Tú sabes por qué no lo hacen, Lady? Claro. Por miedo. Por miedo.
porque las mandan a callar. Tienen una sumisión al poder político de su partido. Por supuesto. Y no solamente eso, esperan, sabe que obviamente necesitan recursos. Y los partidos, las cúpulas, retiren recursos para obviamente la participación de las mujeres en política. ¿Qué pasa? Ahora lo que establece la ley es que las mujeres, vamos, obviamente hay un 60-40, no establece el género, dice distinto el género. Sin embargo, a nivel nacional, ¿qué quiere decir esto? Que yo partido... Pero que a nivel nacional, ¿no? Ahora está a nivel nacional, la ley se aprobó a nivel nacional, que es un retroceso porque antes, por un mandato del Tribunal Superior Electoral, era por circunscripción. Por circunscripción. Al menos debieron dejar llevar el precedente al Tribunal Constitucional y no ponerlo, lamentablemente, a nivel nacional, porque ahora yo, para el partido político, cojo, vamos a coger 500 mujeres y vamos a poner como vocales. Ya yo cumplí con la cuota. Exactamente. Con el 40. Entonces, ¿dónde están las mujeres políticas? Haciendo sentadas de manera madura, y sin importar el partido que sea. Lo correcto era que esas mujeres políticas de todos los partidos se sentaran y dijeran, no, eso no se puede pasar así. O si se pasó, vámonos al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque eso es una laceración al derecho de participación de las mujeres políticas. Y es lamentablemente que la hemos visto callada. Pero no obstante eso, ahí tú te puedes ver si hay democracia partidaria, que en la Junta Central Electoral en su propuesta propuso que se dieran unos recursos diferenciados para las mujeres en la formación de las mujeres y la formación de la juventud. Ve a ver si se aprobó. No se aprobó. ¿Por qué no se aprobó? Porque no hay voluntad política del patriarcado de los partidos de darle verdadera participación a las mujeres. Lo que dicen es... Y entonces celebrando ayer que el Día Internacional de la Mujer, no me digan. Dicen, las mujeres no quieren participar, no, que las mujeres no quieren... Mentira. Lo que pasa es que se crean barreras para que las mujeres no participen. Fíjense que los partidos tienen reuniones a las 10 de la noche, tienen reuniones sábado, domingo, a cualquier hora, pero la realidad es que la mujer está en situaciones diferenciadas. La mujer muchas veces, no solamente es proveedora, la mujer en partido político casi siempre, en su mayoría, están solteras, son madres solteras, y también hay que entender que no es lo mismo cuando tú eres proveedora y te encargas de todo el hogar. Tú tienes que buscar ese equilibrio para hacer vida partidaria, pero los partidos tienen que también generar espacios donde la mujer pueda ejercer. Mira, yo siempre he dicho una reflexión de que así como las iglesias tienen los espacios para que tú lleves a tus hijos, mira, tú estás en el culto o en la misa, en el sermón, así mismo tienen que tener los partidos, guarderías. Usted quiere realmente que las mujeres participen, cree las herramientas para que las mujeres participen en la vida partidaria. Y además, las mujeres somos más en la población. Y es una pena que aún siendo más, lamentablemente estemos todavía invisibilizadas en la toma de decisiones. Y yo siempre he dicho, es que si las mujeres no estamos en la mesa, seremos parte del menú. Lady, justamente ayer, el Día Internacional de la Mujer, tú sabes que es un tema que a mí no me gusta tratar mucho, porque lo veo como en cierta forma de que un día se recuerda una lucha, pero la realidad es que sigue siendo retador el papel de la mujer. Sí. En la República Dominicana y en el mundo, en pleno siglo XXI, y aún en sociedades muy adelantadas, todavía sigue habiendo esa gran diferencia. Mira, y nosotros no somos la excepción. Mira, Jacqueline, y yo te lo digo porque yo tengo 2 niñas pequeñas, mujeres, y yo obviamente aspiro a que encuentren una sociedad mejor, o que estén en una sociedad mejor, más inclusiva, donde haya mayores niveles de igualdad. Y hemos visto no solamente en que ya obviamente hay una desigualdad estructural, que lo hemos visto desde la composición del mismo gobierno. Si tú ves cómo se compone los ministerios, ahí nos damos cuenta que hay una desigualdad, pero nos vamos a las altas direcciones y también hay alta desigualdad. Entonces tú escuchas los discursos de nuestros gobernantes diciendo que apoya la igualdad, pero la igualdad debe apoyarse de manera real, con ejemplos. Entonces, ¿cómo tú ejemplarizas eso? Dándole verdadera visibilidad a las mujeres. Pero hay que decir que hay un tema que es fundamental ahora mismo y que ahora nos toca a las mujeres luchar y nos encuentra en pie de lucha. Nos encontró ayer, un 8 de marzo, que es el tema de la violencia de género. Yo creo que todos en algún momento tenemos que seguir reflexionando porque es un problema serio, que las mujeres ahora mismo yo creo que la misma sociedad ha comenzado a deshumanizar el problema porque ya nos vemos a diario como parte de las estadísticas. Y al vernos como parte de las estadísticas, comenzamos a deshumanizar, diciendo es uno más. Lamentablemente es una más. Y entonces no podemos seguir normalizando un problema que nos está matando a las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a trabajar con verdaderas políticas públicas que fomenten el respeto, la igualdad
y obviamente que comiencen a poner freno a la violencia de género. Y eso es fundamental. Lady, y este año preelectoral, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué tú crees que debe estar en la mesa del diálogo, en los comentarios de los programas, para visibilizar algunos temas que siguen siendo tarea pendiente? Campaña de destiempo de los partidos ya, actualmente. Oh, pero sí. Ya tenemos todos los partidos en campaña. Yo creo que comencemos a visibilizar eso porque a mayor tiempo en campaña, mayor uso de los recursos, sobre todo el que está en el poder, pues mayor uso. No hay mayor distracción. Y mayor distracción de los problemas reales, los problemas serios. Claro, y también hay temas que son fundamentales. Ya a partir de la proclama de la Junta Central Electoral, que entiendo que es en julio, ya comenzamos con la campaña, con la verdadera campaña. Entonces ahí nos corresponde a nosotros, no solamente como actor social de lo que hacemos desde participación, que es visibilizar el uso de los recursos públicos, el uso del financiamiento, que haya verdadera rendición de cuentas a los partidos, que haya competencia leal dentro de la mismo partido, pero fuera también de los partidos. Y comenzar a visibilizar, porque la ley electoral establece nuevos delitos electorales, sanciones administrativas y delitos electorales. Entonces, como participación ciudadana, nosotros como actor ya político, nos tocará comenzar a visibilizar cuáles son esas sanciones y esos delitos electorales que están incurriendo todos los partidos de cara a la contienda electoral, porque al final, a mayor nivel de transparencia, equidad en la contienda electoral y también un debate serio de los problemas reales de la República Dominicana, pues al final ganamos todo. Gana la democracia, ganan los mismos partidos, porque en la medida que los partidos... Mira, a veces yo escucho, y te lo digo porque los partidos se han acercado a mí, que uno no quiere saber de ellos. Y es mentira, todo lo contrario. No podemos hablar de los partidos, no podemos hablar de democracia sin la presencia de los partidos políticos. Ahora, a nosotros nos interesa que los partidos se fortalezcan, que los partidos sean transparentes, que sean equitativos, que sean justos, y que haya equilibrio dentro de los partidos, porque en la medida en que ellos se fortalece la democracia. Y al final todos nosotros votamos, y cuando votamos, no votamos por una candidatura independiente, porque eso no se contempla en nuestra legislatura, votamos por un partido, por el partido que sea. Lady, muchísimas gracias por tu participación y por recordarnos lo coherentes que debemos ser. Así es. Y estos señalamientos que se hacen justamente y escudriñar las cosas es para que tengamos una sociedad más justa, más transparente y más coherente. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con la rectita final de Telematutino 11.